Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que abre las puertas de par en par, el acceso divino hasta el trono de tu gracia, y solamente por medio de él es que hoy nos acercamos con esa confianza, nos acercamos a ti, Señor, para escuchar tu voz, para anhelar, Señor, que tu palabra se haga carne, se haga vida en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, no permita, Señor, que sea aumentado nuestro conocimiento por el mero conocimiento, sino que verdaderamente, Señor, recordemos, veamos, vivamos lo que tú ya has hecho. Tú eres el todo y el todo, Señor. ¿Qué podemos pedir de más si tú ya lo has llenado todo? En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, gracias por las almas que hoy reciben tu palabra. La reciben, Señor, para ponerla por obra, la reciben para atesorarla, pero también la reciben para compartirla, mi Dios. ¿Cómo almacenar, cómo guardar, Señor, tu palabra? Atesorarla es precisamente administrarla, y por ello queremos hacerlo. Capacítanos, te ruego. Capacítanos, y te ruego, Padre, que mis palabras sean solamente salidas de tu Santo Espíritu, Señor, que llena mi corazón para poder hablar en tu nombre. Temor y temblor, Señor, al hacerlo, porque solamente tú eres el que ha de hablar y ministrar los corazones, Señor, que están recibiendo esta palabra viva. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu tiempo, por tu paciencia, pero por tu gran sabiduría y tu gran empeño, Señor, en que seamos tus discípulos y tus amados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estábamos viendo las ordenanzas que el Señor nos da para seguir su camino, para poder seguir creciendo en la gracia. Él ya ha derramado su gracia, y vimos las dos ordenanzas, o más bien tres, las tres ordenanzas públicas. Hoy vamos a afinar la última, las tres ordenanzas públicas que el Señor hace una vez que hemos entrado a la dimensión de la fe, que hemos entrado a la visión de Dios. Ya no más, ya no yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Ahora es con los ojos de Cristo, en la voluntad del Señor. Ahora es en su visión y en su camino. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos rodeados de tentación, de asedio y de la inmundicia que nos recuerda, y Satanás que anda como león rugiente buscando especialmente a aquellos que han decidido y aquellos que han entregado su vida, hacerles caer, hacerles retroceder, para que llamen a su Dios mentiroso, para que se exhiba en vergüenza el Dios Todopoderoso. Pero Él, Dios, tiene previsto. Dios es todo sabio, y por eso tiene previstas sus ordenanzas, sus recursos que pone a nuestro alcance para que nosotros crezcamos y seamos fortalecidos aún en medio de esta tentación, de este asedio, de esta obra maligna que sigue persistiendo. Pero sabemos que ya está ganada. Sabemos, pero no necesitamos saberlo, necesitamos creerlo y vivirlo para que el Señor obre en nosotros. Y hablábamos de estos ordenanzas públicas. ¿Cómo se manifiesta mi fe, que es interior y es personal, y Dios está tratando conmigo, y Dios me está llamando y está transformando y me está dando el consejo y me está puliendo, y como un alfarero me está dando forma, la que Él quiere, ¿sí? A su imagen y semejanza, a su voluntad preciosa y con el destino y propósito que Él quiere? Pero yo, en lo individual, ¿cómo voy a sostener esa gracia que el Señor está dando a mi vida? Pues con estos medios. Pero ¿cómo lo voy a manifestar? Y dije que iba a empezar por estos ordenanzas, sacramentos, porque son sagrados,
nacen no de una conducta, no de una psicología, no de una herencia, sino son aprendidas del Espíritu Santo, son inspirados por el Espíritu Santo, porque si vienen de mi carne, entonces no son sacramentos, entonces no es manifestación de la gloria y de la gracia de Dios en mi vida. Por ejemplo, dijimos que la primera manifestación pública era congregarse con otros que tienen el mismo espíritu, diferentes hasta a más no poder, diferentes de mí. Sin embargo, tenemos en común el bautismo, tenemos el mismo Señor, el mismo Dios, la misma fe, y nos une lo más importante. Tenemos ese tronco en común. Somos parte de la vid. El tronco común es la vid verdadera. ¿Y nosotros qué somos? Los pámpanos que salen de ahí. Luego entonces, congregarnos, si nosotros lo hacemos en nuestra carne, porque nos llevan a rastras, porque nos dicen es que tienes que ir, nada más es aguántate, nada más es una hora, hora y media. Bueno, si no quieres, no llegues a la alabanza, llega tarde aunque sea, pero ve a la iglesia. Si es esa nuestra posición, entonces no somos verdaderamente, no es un medio de gracia, no es un medio de crecimiento, ni estamos obedeciendo la ordenanza del Señor. Y en el fondo habría que cuestionar si verdaderamente hemos recibido esa redención y esa novedad de vida en nosotros. Porque si lo hacemos por la fuerza, pues no va a verse manifestada un provecho y una glorificación a Dios. Así es de que vimos que el primero es congregarnos, buscar a otros, ver de alguna manera, aprender, sentirme en el ambiente acogido. Es como los jóvenes cuando entran por primera vez a la universidad, ¿verdad? Y llegan de la prepa, todos locochones, con la cabeza enredada, en fin, llegan y de repente ven gente ya, maestros ya no son maestros con menos, tal vez con menos capacitación o más jóvenes, pero ahora ya ven maestros más maduros, ya ven un ambiente diferente, ya se tienen que ordenar, ya se les da cierta independencia para que sus decisiones sean precisamente tomadas en madurez y en crecimiento. Entonces, entramos a la universidad, cuando entré, ¿verdad?, a la universidad, y para empezar los edificios son grandotes, ¿verdad? Y los salones los vemos enormes. Algunos son auditorios, a veces tenemos que ir a conferencias, las materias ya no es el mismo. ¿Me me puede dictar los apuntes? No, ya no vamos a manejarlo de esa manera. Pero entonces me empiezo a juntar con otro que va a estudiar lo mismo que yo, ¿verdad? Y que tiene la misma visión, y los dos le preguntamos a un profesor y vamos y nos asesoramos. Para eso nos congregamos, para eso buscamos. Yo conozco chicos y chicas también tan inmaduros que los llevaron a la fuerza porque el papá a fuerzas quería que fuera ingeniero, ¿verdad? Y pues, ¿y tú por qué te inscribiste aquí? La historia de mi esposo es conocida entre ustedes, ¿verdad? Él estaba formado en la fila para presentar el examen de ingeniería civil porque su hermano es ingeniero civil, porque su otro hermano también tiene que ver con la ingeniería, es militar en zapadores y en toda esta área de la ingeniería civil. Entonces dijo, pues no me queda más que ser ingeniero civil. Y estaba formado esperando para anotarse, para inscribirse al examen de admisión a ingeniería civil. Y por ahí empieza un rumor entre las filas que en arquitectura no están haciendo examen. ¿Qué creen que hizo? Ustedes saben que mi esposo es arquitecto, ya saben la historia. ¿Qué sucede? A ver, lo traspolo a la iglesia cuando nos congregamos. Estoy retomando lo que vimos un poco la semana pasada. Cuando vente para acá, porque en la otra iglesia la música está más guapachosa. Y nos cambiamos. Nos cambiamos de fila, no a donde Dios nos había enfilado, a donde Dios quería probarnos, a donde Dios quería hacernos crecer, sino que buscamos
en función de lo que nosotros queremos. Decía un predicador, para todo, en el mundo cristiano, para todos hay locuras y chifladuras. Si tú danzas, hay iglesias que danzas. Si tú te pones pantalones como mujer, hay iglesias que se ponen pantalones. Si tú, donde los hombres son los únicos que sirven, hay pocas, pero las hay, vete a esa iglesia. O donde hay puras mujeres que son las que dominan, también hay iglesias. Para todo hay chifladuras. Nada más que el Señor nos dice con qué propósito, como un medio de gracia, como una ordenanza, para qué te estás congregando y en dónde. Es para crecer y para darle la gloria a Dios y para hacer que crezca también, porque tú eres un ingrediente para que crezca la palabra del Señor en ti y en los que te rodean, y para que seas un instrumento de su gracia. Vimos que también, en segunda instancia, el bautismo. El bautismo es una declaración pública que se hace ¿cuántas veces? Una vez. Una vez. Porque es una decisión firme, sólida. No es ya cumplí, es como la credencial de lector, ¿verdad? Ya cumplí los 18 años, mañana tienes que ir a sacar tu credencial. No, no se trata, ya cumplí, ya tengo la mayoría de edad, me tengo que bautizar. No. Tiene que ser una convicción real de lo que ya está obrando en mi corazón, de la conversión que ya está operando en mi corazón, del creer en Jesucristo, y entonces lo manifiesto de manera pública para recordatorio mío, ni siquiera para los que están conmigo, para recordatorio mío de que yo creo y por eso obedezco, de que yo me sumerjo y por eso muero a mi vida pasada, y de que yo salgo de las aguas a una resurrección y a una vida nueva. No es un acto mágico, es un acto simbólico, pero que me recuerda a mí mismo lo que está sucediendo en mi corazón y que de aquí para adelante no he de voltear atrás. Tenemos otra ordenanza de parte de Dios que solamente es para los creyentes. No es un acto para invitar a cualquiera, y no estoy menospreciando, sino para otras personas que no tienen la fe. Vamos a analizarlo, es la cena del Señor. La cena del Señor, junto con el bautismo, junto con el congregarse, son instituidos por Cristo. Nos invita a practicarlos para crecimiento personal y de la iglesia misma, y sobre todo para glorificación del Dios Todopoderoso. Son signos y sellos visibles, se ven. No los hago para exhibirme, pero se ven, se notan, ¿sí? ¿Quiénes faltan hoy? Se nota que no están, pero se nota quienes sí están, se ven. Pero es personal cada quien por qué no vino o porque sí se congrega, quien no se ha bautizado y quien sí. Se nota, se ve. Lo mismo sucede con la cena del Señor. Son signos y sellos visibles de algo que ya está sucediendo interiormente y que es invisible, pero que me va a llevar a crecer en lo personal y que invita a los demás. Pero estas tres ordenanzas del Señor tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Tienen que ser llenas, impulsadas, rodeadas por el Espíritu Santo. Congregarme con la presencia del Espíritu Santo para que haya una glorificación, para que haya un crecimiento, para que haya una convivencia con mis hermanos. Bautizarme cuando lo hice, y lo hice en la plenitud del Espíritu. Y sí, aquí hemos oído testimonios, ¿verdad?, de quien lo dijo, bueno, pues es que yo ya quería servir y bueno, pues me dijeron, pues te tienes que bautizar, o yo ya quiero probar el panecito ese que dan y la copita, ¿verdad? Pues yo ya las quiero probar, me voy a bautizar. Ahorita vamos a ver por qué. Y solamente por eso lo hice. Cuidado, porque entonces el Espíritu Santo no está ahí. Tenemos que considerar estos elementos.
y tomar la cena del Señor, participar de la cena del Señor, también tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. No es la costumbre, pues es que en mi iglesia acostumbramos todos los domingos. Bueno, eso acostumbra también la iglesia tradicional, pero ahorita vamos a ver la diferencia. Así que este medio de gracia o sacramento u ordenanza se le llama también comunión. Vamos a ver que se le llama comunión, cena del Señor, ¿sí? Y tiene otro nombre más. Ahí, ¿qué sucede cuando tomamos la cena del Señor, cuando participamos? ¿Cuántas veces vamos a participar? Ya que lo dijimos con el bautismo, vamos a empezar con las 3 ordenanzas. ¿Cuántas veces me tengo que congregar o me invita el Señor a congregarme? No murmures pecado, hermano. Siempre, en tanto que haya oportunidad, ahora es cuando, ¿sí? Ahora es cuando. Entonces, siempre es una constante, la primera. La segunda invitación a bautizarme, ¿cuántas veces lo realizo? Una vez. Tomar la cena del Señor, ¿cuántas veces lo participo o realizo? ¿Qué dice el Señor? Haced esto cuantas veces lo hicieres. Si se hace en mi iglesia, lo comparto, y sobre todo porque esto es parte de la unidad. Cristo está, acuérdense la oración de Cristo en Juan 17, Él oraba por la unidad. Y estos elementos, estas ordenanzas, son como el engrudo, como el cemento que debería de unirnos, y en forma específica a los discípulos. Y vamos a ver por qué ¿qué sucede durante la comunión o durante la cena del Señor? Nos unimos a Cristo, los fieles, los que estamos bautizados, los que estamos congregándonos, los que creemos, los que amamos la casa de Dios, amamos al Dios de esta casa, amamos estar en familia, y a través de Cristo también estamos unidos a los demás. Recordamos todo lo que Cristo y el Padre ha hecho por nosotros. No es nada más pasar al frente, aquí lo hacemos de esa manera, no es pasar al frente y ponerme y esperarme a que la hermanita traiga la charola, el hermanito, quien esté repartiendo los elementos. Es pararme y decir, Señor, todo lo que has hecho por mí. Hacer un conteo, y aunque hemos cantado y lo leemos en la palabra, incontables son tus maravillas, son tus bendiciones. No podría yo contarlas, pero por lo menos me empiezo a acordar de algunas. Todo lo que el Señor ha hecho por mí. Y me paro y hago de verdad ese balance, y entonces me pongo en el otro lado del plato, de la balanza, pues obviamente pesa más todo lo que el Señor ha hecho por mí. Recuerdo entonces la obra del Señor, recuerdo el precio que se pagó por mí, recuerdo su resurrección también, y recuerdo y anuncio y me da esperanza de que Él viene pronto. Entonces, ¿cómo puede participar de la cena del Señor? ¿Con qué actitud? ¿Con qué carácter? Con alegría, con gozo, con gratitud. Tengo la oportunidad de participar de este medio, de este sacramento, de este instrumento para crecer cada día en la obra del Señor. El comer y el beber, porque comemos el pan, por chiquito que sea, y bebemos del vasito, de la copa, dice Pablo, ¿sí? Es una celebración, es un símbolo que es una gran celebración. Así es de que es la mesa, la podríamos llamar la mesa de la esperanza. Eso podríamos llamar, por eso es un medio
de crecimiento, es una ordenanza además, no es opcional. Pero vamos a analizar un poquito más. La cena del Señor normalmente se ha malentendido en la religión, en las religiones, desde que ésta se instituyó en el mundo entero. Hay muchos sustitutos falsos de la cena del Señor. Sustitutos falsos. ¿Qué es esto? Hay desde los más que causan risa y hasta vergüenza y otros que son simplemente falsos. La cena del Señor, las únicas referencias acerca de la cena del Señor las vamos a ver en Mateo, en Marcos y en Lucas. Sí, vamos precisamente, ¿qué te gusta? Marcos 14, 12 al 26. Es un pasaje largo, pero nada más para que lo ubiques visualmente y tú puedes verlo concordante. Marcos 14, del 12 al 26. Y coincide, ¿sí? Para institucionalizarlo, para ponerlo formalmente. Ahora, ya el pueblo de Israel venía del pasado, de su historia, celebrando, ¿qué cosa? La Pascua. Ellos venían en remembranza, celebrando la libertad que Dios les había dado. Ellos ya practicaban como una fiesta, hasta la fecha, una fiesta legal, obligatoria, que a nadie se le olvida, a ningún judío se le olvida, y además que va cambiando por los meses lunares. Ahora estamos bajo un calendario solar. Sin embargo, ellos lo seguían celebrando. Entonces, la Pascua es un antecedente, era la sombra de lo que había de venir a ser Jesucristo. Hacerlo firme con su propia vida. Ya no es acordarnos del becerrito y el que vamos a sacrificar ahorita para la fiesta. Ya no es el derramamiento de la sangre que se pintaron los dinteles de la puerta y en Egipto para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los habitantes de ese lugar, ¿sí? Ya no se trata de rememorar histórica y literalmente lo que había sucedido. Ahora Jesucristo estaba anunciando el nuevo pacto. Estaba anunciando el último y definitivo sacrificio. Lo demás fue sombra de lo que había de venir. Y eso es exactamente, y aunque nosotros no vivimos en una época de sacrificios, de derramamiento de sangre, de estas liturgias que se utilizaban judaicas, porque no somos del pueblo judío, pero entendemos lo que nos está mostrando el Señor. Así es de que estos tres pasajes simplemente dijimos aquí en Marcos, ¿verdad? Marcos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿ven? El contexto del calendario. Señor, nuestro calendario dice que hay puente. No, no es el puente, es hay que celebrar la Pascua, porque somos judíos, porque tú eres representante del Dios que nos liberó desde generaciones atrás, nos libertó de la esclavitud. Y le dicen, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas? Son muy serviciales, estaban pensando en ellos también, pero para que tú comas la Pascua, ¿sí? Y vemos todo el desarrollo acerca de esto. Sin embargo, al final, ¿verdad? Ya por ahí del versículo 26, vemos a Jesús instituyendo esto. Y nos dice, y después, Marcos 14, 26, y después de cantar un himno, dice, salieron para el, perdón, estoy antes, dice, versículo 22, y mientras comían, tomó pan, y habiendo bendecido, habiendo dado gracias, lo partió
y se los dio a los demás. Lo partió para darlo, no para comérselo, para darlo, ¿sí? Lo partió y le dio a los demás y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Jesucristo dijo: ¿esto se va a convertir en mi cuerpo? No, es una analogía, es una forma referencial. No es, ¿por qué lo vamos a decir? ¿Por qué lo decimos? Y tomando una copa, ¿sí? Tomando un vaso, se le llamaba copa, todo lo que contuviera la bebida, dice: después de dar gracias, se los dio a ellos y todos bebieron de la misma copa. Qué bueno que nada más eran 12, ¿verdad? Porque cuando son más, híjole, yo paso, no, pero no hay, o pido primera después del Señor. Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Simbólicamente, analógicamente lo estaba diciendo. En verdad os digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando yo beba nuevo, el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces vemos aquí a Jesús en el Evangelio de Marcos, lo mismo vamos a encontrar, nada más que de manera paralela al estilo de la escritura de Mateo y al estilo de la escritura y de la descripción de Lucas. Vemos entonces que también el libro de Primera de Corintios, o sea, con Pablo también está mencionando en donde a la iglesia de Corinto, como empezó a haber disturbios y problemas de cómo tomaban la cena del Señor, Pablo les tuvo que escribir. A ver, ¿qué está pasando? ¿No? Llegan y son los primeros que se aborazan. Pues llegan, coman en su casita y después llegan a la casa de visita. Si son muy atrabancados, no, pues me dan gratis, pues yo voy, ¿no? Y esas eran las problemáticas que Pablo estaba escribiendo y tratando, manejando la cena del Señor. Ya había problemas entre los corintios. Esto está en Corintios 10, Corintios 11, Primera de Corintios. Número 1, el Señor fue el que instituyó la cena del Señor. Lo acabamos de leer. Él tomó el pan, Él tomó la copa y la repartió, la convidó, hizo que otros participaran. Instituido por Él, firmado por Él y realizado por Él. Hay solamente 3 términos en la Biblia que conocemos: este sacramento, esta ordenanza, este medio de gracia. Solamente en 3 formas lo conocemos, porque es la Biblia. Corintios nos lo dice en Corintios 10, 1 Corintios. La comunión del cuerpo de Cristo, le conocen como la comunión. Por eso la iglesia tradicional lo tomó como la comunión. Ya hiciste tu comunión, ya comulgaste, ¿sí? Pero lo dejan, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es la traducción de 1 Corintios 10, 16. Corintios 10, 1 Corintios 10, 21 dice: la mesa del Señor. Qué bonito. Esta mesa, ¿verdad? Es ahí a donde la mamá de los hijos del trueno, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda tuya, ¿no? Porque el estar en la mesa, rodeados, un lugar de intimidad para el pueblo judío, y yo espero y también para muchos pueblos latinos, es la comida, el compartir los alimentos, pero sobre todo con un motivo especial: la mesa del Señor. Y en 1 Corintios 11, 20 dice: la cena del Señor. Y así se quedó en muchos de nosotros. La Biblia jamás menciona la misa, no es la misa, ¿sí? Sino, ni tampoco la Santa Comunión. Al grado, ¿verdad?, de que se sustituye, ahorita vamos a ver los elementos, que se sustituye, y no se te ocurra morderlo, y no se te ocurra, y como ahorita vamos a ver por qué nada más te dan la parte del pan y no te dan ¿y por qué no me das de la copa del vino? Esa nada más se la toma el otro, ¿no?
pero vamos a ver por qué. Les va a causar risa, a mí también me dio. La cena del Señor es una ordenanza para la iglesia, para los creyentes fieles. ¿Con quién? Ahorita vamos a ver quiénes participaron. ¿Quiénes en la primera institución de la cena del Señor? ¿Quiénes estaban? Los apóstoles, los fieles, los más cercanos a él. Hay quien sostiene que Judas se salió antes y ni siquiera participó de la cena porque el Señor le dijo: uno de ustedes me va a traicionar, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces, él no era el fiel, no era considerado como el fiel. Los otros, aunque no entendían muchas cosas, aunque no deseaban que él partiera, aunque estaban turbados, estaban en la celebración pascual, pero a la vez estaba instituyendo una nueva visión, un nuevo pacto con Cristo. La cena del Señor, repito, es una ordenanza para la iglesia, y la iglesia es el cúmulo de creyentes, no son las paredes, no son todos los que entran y se sientan en este lugar. Esa no es la iglesia. La iglesia son los que toman la cena del Señor, son bautizados, se congregan con fidelidad, están llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces somos exclusivos, ¿sí? Sin embargo, abrimos los brazos a todo aquel que viene. El Señor dice: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero después dice: llevad, una vez que descanses vas a llevar mi carga, mi yugo. Eso ya nos hace ser miembros de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, llevando el yugo y la carga de Cristo. No es nada más vengo sana y ya me salgo, y vine a ti trabajada, cargada, y tú me hiciste descansar. Promesa cumplida, palomita. No, falta la otra parte: llevad mi yugo, llevad mi carga. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi carga es ligera. La cena del Señor, vuelvo a insistir, es un mandamiento. Haced esto, dice el Señor, y nuevamente en Corintios, vamos a Corintios, 1 Corintios 11, 24, por favor. Dice: haced esto. No dice si quieres, si te gusta o si se te apetece. Dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: ahora esta es la copa, este es del nuevo pacto en mi sangre. Haced, 2 veces repite el imperativo haced. Es un mandamiento. Y dice: haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Por eso es que es imperioso el repetir la cena del Señor, para que nos veamos, sí, empujados, impulsados a recordar todo lo que Cristo ha hecho y significa para nosotros. ¿Cuáles son los elementos de la cena del Señor? Esto parece, dice: ay, hermana, esto lo vimos en el curso básico hace quién sabe cuántos años. Sí, pero no. Los discípulos, ¿sabes a quién le estaba compartiendo? A los discípulos, a los que llevaban ya 3 años con él, oyendo enseñanzas, predicaciones, viendo milagros, caminando en lo bueno y en las grandes comilonas, pero también en las dificultades y en el hambre, acompañando al Señor. Esa es la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los elementos de la cena del Señor?
el pan sin levadura. Empecemos por ahí, ¿verdad? Pan sin levadura, lo mencionamos en Corintios, pan que no tiene la levadura. La levadura es símbolo de contaminación, de alteración de la naturaleza como es. Qué sabroso es el pan con levadura, la verdad, hasta horneado huele delicioso. Eso que te atrae junto a una panadería es la levadura cocida. Y entonces, ¡ay! Acaban de sacar los bolillos, ¿no? Y dices, quiero 2 y me los como calientitos. Es la atracción del mundo. Es lo que infla. Es lo que tuerce nuestra digestión, mis hermanos, las levaduras. Hay que tener cuidado. Es una bacteria que se forma precisamente por dejar y produce cambios, precisamente produce cambios en la naturaleza original. La levadura es una bacteria, y hay muchos tipos de levaduras. Es una bacteria que además vive en nuestro organismo. Nosotros tenemos levaduras en nuestro intestino y sirven para degradar los alimentos. No crean que es algo ajeno y que hay que echarle flit, no. ¿Sí? Son elementos que el Señor pidió y puso tanto en nuestro organismo como fuera para también poderlos ingerir y que nuestro sistema también trabajara en balance, sin excesos. El problema es que cuando comemos mucho pan, tenemos exceso de levaduras, tenemos exceso de gluten y todo esto, ¿verdad? No vamos a dar clase de nutrición porque no la sé, yo mismo no la sigo, pero el pan sin levadura era un símbolo importante. Obviamente por eso se hicieron famosos, ¿verdad? Estos platillos voladores o estas tortillas, le llaman pan griego, pan árabe, pan hebreo. Es lo mismo, todos los que están alrededor del Mediterráneo comían esto. Hoy le conocen más nice el pan pita, ¿no? Es que así le pusieron los griegos le decían pita al pan. Para ellos pedir pita en Grecia es pedir ese pan. Relleno, ¿verdad? Porque se levanta la costrita y se puede rellenar. Nosotros la llamamos quesadillas, porque las doblamos, pero no es con el mismo pan. Entonces es el trigo sin levadura y con puritita agua y un poco de sal. Se acabó. Eso es todo. Es el pan sin levadura que recuerda. Desde los tiempos del Éxodo, el Señor les pidió, preparen pan sin levadura. Sin levadura. Coman apresuradamente, no dejen nada del animalito que están asando, solamente se va a preparar asado, lo comen con su pan sin levadura, con hierbas amargas. ¿Qué estaba preparando el Señor en el aparato digestivo de todo su pueblo? Dios es nutriólogo, ¿sabían? El mejor. El mejor, por eso nos dice, no comas de esto y no comas del otro. Ay, Señor, pero nos quitas lo más sabroso. Sí, pero no. La cena del Señor incluye el pan sin la levadura porque tiene que estar preparado nuestro cuerpo sin contaminación. Empezando por el cuerpo, nuestra alma, nuestra disposición a comerme un pan no infladito, no llenadorcito, sino un pan sin levadura, harina cocida con agua y sal. Y se oye muy rascuacho, ¿no? Se oye muy, ay, ponle algo. Algunos les ponen hoy en día, les ponen hierbas aromáticas, etcétera, pero lo hacen sin levadura. El problema es que también ya la harina la harina que compramos hoy ya viene también contaminada porque ya está transgénica, de granos transgénicos, etcétera. Pero bueno, regresemos al original. Pan sin levadura, porque la levadura es símbolo de la llenura, del hartazgo,
llenarse, del saturarse, decir, ay, me siento y ya no me muevo. No, la cena del Señor, la Pascua, es recordar que levantándose, pasando el ángel de la muerte, levántense porque nos vamos. Les estaba dando energía al Señor, pero y fortaleza, porque la levadura nos da sueñito. La levadura, ¿sí? Esa llenura. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo que es partido por nosotros. A Cristo le rompieron los huesos porque las crucifixiones incluían partirle los huesos de las piernas. ¿A Cristo le partieron los huesos? No, está profetizado y se cumplió la profecía. Ya había muerto. Confirmaron que ya había muerto, ya nomás bájenlo, ya no hay que partirle las piernas para que cuelgue y entonces le venga una asfixia instantánea. No hubo que hacerlo porque él ya había muerto. Entonces, ¿por qué parte? ¿Qué significa el partimiento? Cuando tomamos la cena del Señor, simbólicamente, no es literalmente, simbólicamente, Él fue molido, dice Isaías, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido a golpes, ¿no es cierto? Él fue torturado de la peor manera, golpeado. Lo quisieron obligar a desdecirse, o sea, también molido psicológicamente, partido, lo acabaron. Se arrastraba el Señor de verdad, aún cargando el travesaño, el palo en donde iba a ser colgado. El Señor entonces fue molido, partido, doblegado como humano. Justamente lo que a ti y a mí nos tocaba padecer por nuestro pecado. Él sí padeció de manera inocente, acusado falsamente. Por eso dice que el pan es partido, porque su inocencia lo hace más grande ese sufrimiento. Porque cuando se lo merece a veces dices, pues ni modo, Marito, le buscaste. Pero cuando hay inocencia, cuando hay limpieza, ese es precisamente nuestro Cristo. El otro elemento importante es justamente el fruto de la vid. El fruto de la vid, como lo menciona Mateo y como lo menciona Pablo en Corinto, en la carta a los Corintios, le llama la copa. No dice vino, de qué cosecha, de qué uva está, cómo está fermentado, en qué tipo de barrica se fermentó. No, como en la boda, el primer milagro que él realizó. ¿Jesucristo tomaba vino? Sí, sí tomaba. Los muy, muy religiosos, recalcitrantes dicen, no, aquí no habla de vino para que no agarren el vino y lo tomen en la cena del Señor. ¿Sí? Nos dice Pablo que era la copa, era fruto de la vid. En aquellos lugares hacía mucho calor, más que aquí. Sigue haciendo muy, porque es desértico. En aquellos lugares se fermentaba rápidamente, no acababas de pisar las uvas que ya estaban empezando a espumar y empezaba la bacteria a formarse y a transformar. ¿Qué es la fermentación? Es la transformación, esa bacteria transforma el azúcar en alcohol y eso es la fermentación, ¿sí? Entonces, estamos en Israel, te venden vino que no tiene alcohol, se llama jugo de uva. Está bien, nada más que está envasado al alto vacío para que no permitas que le entre aire y no empiece a fermentar. Pero en el momento en que tú lo abres y lo dejas ahí un rato, empieza a fermentar. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque es jugo natural.
Hoy en día, ¿verdad? Pues buscamos las alternativas, no, pues no es la versión pirata. Sin embargo, buscamos el jugo de uva más que se asemeje más al fruto de la vid. Él tomó la copa. Aquí se argumenta mucho y desgraciadamente la iglesia romana, pues tomó el jugo de la vid. Y ahorita vamos a ver las falsas interpretaciones de esta cena del Señor. El Señor tomó la copa y la compartió con todos. Es decir, que su sangre fuera regada, que somos bañados y tomamos simbólicamente la sangre del Señor para perdón de nuestros pecados. Porque es a través de su sufrimiento es el pago por mi pecado. Y su sangre derramada es la limpieza de mi pecado. Por eso tiene que ser comer y beber. Es una celebración, pero también es el doble acto redentor de nuestro Señor que me recuerda eso cada vez que yo lo tomo. Él fue molido, Él sufrió, derramó su sangre, derramó su vida, derramó su bendición aún colgado en esa cruz. La copa simboliza la sangre de Cristo y nos recuerda que sin la sangre del Señor, ¿qué hubiera pasado si el Señor no derrama su sangre? Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre, el Señor, el Padre Celestial, derramó sangre animal. Oye, pero antes se practicaba con animales, ¿que Cristo es considerado a ese mismo nivel? No, por eso es el único y último sacrificio definitivo y el verdadero. Lo otro era sombra de lo que había de venir. La práctica del derramamiento de sangre. El problema es que el ser humano, los judíos, convirtieron el derramamiento de sangre ¿en qué? Pues en una costumbre. Ay, pues un animalito menos. Híjole, ahora sí pequé más, pues llévale un animal más grande porque ahora sí nos portamos bien mal. Para cubrir, acuérdense que el Señor en el jardín del Edén, ¿para qué sacrificó a un animal? Para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, que de manera ridícula y torpe se cubrieron con hojitas u hojotas, no lo sé, pero nomás que se secaran y pues se les quebraban. A ver, y el Señor quitó precisamente, derramó la sangre de este animal para cubrir el pecado y y la consecuencia de ese pecado. Y esa era la labor. Pero ahora el derramamiento de la sangre de Cristo es literal para limpieza de mi pecado, de limpieza definitiva de mi pecado, no de manera mágica. Las falsas interpretaciones acerca de la cena del Señor con los elementos, yo conozco lugares donde dicen, no, pero es que aquí estamos en la sierra y pues ¿dónde vamos a conseguir harina? ¿Dónde vamos a conseguir pan sin levadura y todo eso? No, pues háganlo con tortilla y con un vasito de pulque o con un vasito de... Sí, lo que haya en ese momento. Y si no, pues hasta agua del río, agua simple, agua del manantial, y ya es la cena del Señor. No entendemos el simbolismo. Cuando alguien verdaderamente busca, y sabemos que hay lugares recónditos y que hay lugares, tú puedes enseñar la palabra, y cuando el Señor ponga la oportunidad, habrá quien lleve el simbolismo para llevar pan y fruto de la vid para que la gente lo tome. Entre tanto, ya están preparados porque la palabra ya entró a su corazón. Vemos entonces que los elementos
tenemos las falsas interpretaciones. ¿Cuál es la que conocen ustedes? ¿Han oído hablar de la transubstanciación? Ay, sí, por favor, si venimos de allá de la iglesia romana. En la iglesia romana nos decían, este es el cuerpo de Cristo, así redondito, blanco y sin sabor. Ese es el cuerpo de Cristo. Gracias. ¿Sí? Esa la grandota y las chiquitas, porque además es una grandota y muchas chiquitas. Este es el cuerpo de Cristo. Se transforma, por eso tienes prohibido masticarlo, te lo tienes que poner en la boca, se te pega en el paladar y luego ya estás ahí, te lo estás queriendo quitar. No lo puedes masticar porque el cuerpo de Cristo ya fue molido, ya fue avasallado, lastimado. Tú ya no le puedes agregar más dolor a ese cuerpo. Se transforma, es la transubstanciación. Los elementos, tanto el pan, porque está hecho con harina, estas hostias o estas obleas, gracias, están hechas con harina y agua, se acabó. Ajá. Con harina y agua. Son elementos y el jugo de la vid. Oye, pero ese ni lo hemos visto, no me lo daban allá, ni en la primera comunión. ¿Saben por qué? Porque si ya comiste el cuerpo de Cristo, ya comiste todo, ya comiste la redención, ya para qué te doy el vino, ese mejor me lo tomo yo. Sí, pero pues, en el que está alterado, ese no, ese ya no te lo. Bueno, guácala, encima está sopeado. Bueno, yo no sé lo que es eso porque yo no practiqué eso. Solo una vez me la comí por error y me pusieron mal en una escuela, me regañaron. El error se extendió en el siglo XI de la Iglesia de Roma, cuando se declaró que el pan y el vino, al ser consagrados con el poder que tenía el representante sacerdotal, él tenía el poder de transformar esa cosita redonda, esa oblea y el vino que él tomaba nada más en la sangre y el cuerpo de Cristo. Es una doctrina que se afirma, pues es que ahí está en la Biblia. Cristo dijo, este es mi cuerpo, cuando él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Entonces ellos hacen exactamente lo mismo. Repiten como si fuera un karma, como si fuera un pase mágico, y automáticamente, ni siquiera en la última cena y en la institución de la cena del Señor, el pan se convirtió en el cuerpo de Cristo. Cristo se salió a caminar, no lo mordieron a él, ni se convirtió el pan en su propio cuerpo. Pero así es más fácil tener y manipular a la gente. Sus palabras tenían un significado literal, según la doctrina de la iglesia romana, de la iglesia tradicional. El sacerdote que oficia en el sacrificio de la misa, hay que entender bien, porque es el sacrificio de la misa, ¿sí? Tiene el poder para transformar el pan en cuerpo y el vino en sangre. Existe otra postura totalmente errada acerca de la cena del Señor. ¿Por qué todo esto? Porque ustedes ya son discípulos y tienen que conocer todo esto, hermanos. Esto yo les confieso, esta segunda parte, la primera ya la conocía, transubstanciación, pero ahora la consubstanciación. ¿La habían oído? Bueno, déjenme platicarles que nuestro hermano reformista, Martín Lutero, estaba en contra de la transubstanciación. ¿Cómo rechazó este concepto de la misa, del sacrificio, de que se convertían algo pues inerte o algo que una cosa en el cuerpo y en la figura de Cristo? Entonces,
él estableció que aunque el pan y el vino sí permanecen sin cambio, no se transforman en el cuerpo, ¿sí? Pero sí misteriosamente el cuerpo y la sangre de Cristo están en esos elementos. Por fin. No es que se transformen, eso no. Él estaba en contra de lo que la iglesia había estado enseñando. Pero misteriosamente, cada que tú tomas la cena del Señor, misteriosamente ahí está la sangre de Cristo, ahí está el cuerpo de Cristo. Ciertamente la palabra del Señor, la Biblia, está llena de misterios, cosas que no podemos entender. Sin embargo, el Señor nos va revelando conforme sea necesario. Aquí no hay misterio. Las palabras debían tomarse literalmente, pero Martín Lutero ya les dio una transformación a estas palabras. No es que se conviertan, pero sí están ahí. Esta se llama la consubstanciación y viene de un reformista, de un opositor de la iglesia romana. El problema es que solamente le dio una barnizadita a la teología anterior. La interpretación correcta en cuanto a los elementos es que es un elemento, es una práctica, una celebración simbólica. La obra del quebranto del cuerpo de Cristo en mí, Él obra arrepentimiento y decir no soy digno de tal quebranto. Sí lo merecía, pero de que otro lo sufriera por mí. Y la obra de la sangre limpiadora de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, solamente la realiza la sangre del Cordero, una y única vez. Entonces, esto ya lo obra el Señor a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra en mí. Y yo solamente por fuera, simbólicamente, tomo la cena del Señor, porque Él me lo dijo en una ordenanza: haz esto cuantas veces lo hicieres, pero siempre acordándote y recordando y vivificando, dejando que yo vivifique en ti, así como lo hiciste. Hazlo cuantas veces lo hicieres. Esto es mi cuerpo. Cuando Él dice este es mi cuerpo, es un simbolismo. Repito, ni en la cena en la que estaba con sus discípulos, Él transformó el pan que tenía en su mano, el pan que partió, en su propio cuerpo. Todavía ni siquiera había sido entregado su cuerpo. Al ratito lo iban a llevar. Entendamos esto, hermanos. Muchas veces queremos ser más papistas que el Papa y queremos, es que ahí dice, y hay que tomar las cosas literales, pero no vemos el contexto, no contextualizamos. Esto es mi cuerpo significa que el pan representa. Si entendimos este verbo, ¿verdad? Representa el cuerpo de Cristo. Esta es mi sangre, significa que el fruto de la vid representa la sangre de Cristo. En color, en consistencia, manchan igual, no lo sé. Representa los símbolos únicamente. La falsa interpretación. Vamos a Juan 6, 35, por favor. Juan 6, 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. De aquí se agarran también para seguir dándole
fuerza a la transubstanciación y a la consubstanciación. Decir, ¿ves? El que coma, yo soy el pan de vida, el que coma de mí, viene a mí, ya no tendrá hambre. Esto lo dijo Jesús mucho antes de que se instituyera la cena del Señor. No podemos aplicar y arrastrar y jalar declaraciones de nuestro Señor para justificar lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero que se practique. Los oyentes eran judíos. Aquí en Juan, aquí está la controversia. Los oyentes eran judíos incrédulos y no tenían la vida eterna, no se habían convertido. ¿Cómo puedes aplicarles la cena del Señor en este versículo? Esta es una exhortación para el que no cree, para que reciba el pan de vida, pero no para aplicarlo a la cena del Señor. ¿Sí se entiende? Sí, Jesús es el pan de vida y así lo presento al incrédulo, al que tiene hambre, al que tiene sed. Sin embargo, no lo puedo jalar esa misma aplicación doctrinal a la cena del Señor. Yo tengo que estar bien parado como hijo, como creyente fiel, como alguien que se congrega con gozo, inspirado por el Espíritu Santo, con alegría, que ha crecido y que lleva años. Hay gente que dice, de verdad, ay no, pues ¿tú cuántas congregaciones llevas? No, pues yo llevo 14, 15, depende del año, del clima y depende del humor. Y van cambiando de congregación en congregación. Qué hermoso es decir, yo aquí nací y aquí he crecido y aquí han crecido mis hijos y aquí crecieron hasta mis nietos. Eso no quiere decir que el Señor no te va a cambiar. Miren, Pablo lo llevaba de lugar en lugar, pero porque era un establecedor de iglesias. Levantaba a los siervos y dejaba la palabra. No es porque anduviera de congregación en congregación. Los oyentes incrédulos no participan de la cena del Señor. El que comiere del pan de vida nunca más volverá a tener sed. Y esa es la esperanza que le compartimos a los incrédulos. ¿Cuál es el significado entonces simbólico y espiritual de la cena del Señor? Comer y beber son equivalentes a venir y creer. Cuando nosotros vamos y creemos en el Señor, ¿sí? El Evangelio nos dice que el creer en Cristo resulta en vida eterna. Juan 3:16 lo conocemos. Mas el que no cree ya es condenado. Está escrito, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy condenando yo no tengo ningún poder. Aún Juan el Evangelista escribe sobre la salvación y la vida eterna y no dice nada de la cena del Señor, porque ese evangelista se aboca a compartir. Nosotros no le compartimos las buenas nuevas a la gente con la cena del Señor. Esa está reservada para los hijos fieles. Es un privilegio, mis hermanos. Es un medio de gracia, es una ordenanza para los que estamos en la palabra del Señor. Último, ¿quiénes han sido bíblicamente los participantes en la cena del Señor? Y eso es para sustentar que es un privilegio para los creyentes fieles. ¿Quiénes fueron los primeros? Mateo 26. Los discípulos, ustedes me lo dijeron. Sus discípulos más cercanos estuvieron presentes. En Juan 13 dice que Judas Iscariote salió antes de que el Señor instituyera y repartiera el pan y la copa. En 1 Corintios 12 dice, donde está exhortando Pablo a este grupo, que se constituyó para la iglesia, para el cuerpo que ya está dando fruto.
La cena del Señor. ¿De dónde viene el fruto de la vid? De las uvas. ¿Y quién sostiene las uvas? Los pámpanos. ¿Pero quién sostiene al pámpano? La vid verdadera. Luego, entonces, solo los pámpanos fructíferos que llevan el fruto de la vid son aquellos que pueden disfrutar de ese jugo de la vid y del pan del Señor. Fue instituida para los miembros fieles, para los miembros. Hay iglesias, hay congregaciones en donde se practica la cena del Señor, le llaman abierta, así como cuando alguien vende todas las cosas de su casa, open house, ¿no? Y vende todo. Aquí open house y todos toman la cena del Señor. Yo sé que lo hemos visto, pero hay que analizarlo. El Señor reservó en forma exclusiva esta práctica para sus hijos, para los fieles, para los que creen. Hay unos que llevan hasta el extremo que si alguien visita a una iglesia, y estos muchos son los bautistas, los calvinistas, ¿sí? Llevan al extremo, yo no los juzgo, los respeto, sin embargo, habrá que considerarlo y preguntarle al Señor, y sobre todo desde el púlpito y desde el liderazgo, porque el Señor me va a llamar cuentas al liderazgo, no a los que tomaron la cena del Señor en vano. Incluso llegan al extremo de decir que si vienen de visita de otra iglesia y allá sí participan de la cena del Señor, aquí y aquí justamente la estamos compartiendo y son bienvenidos. Allá algunas iglesias son tan tradicionales que no permiten. Síguelo haciendo en tu iglesia, qué bueno, allá hazlo, allá el Señor, porque eres miembro de aquel lugar, de aquella rama del Señor, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto, no me toca juzgarlo, hasta qué punto sea extremo. No es, el hermano ya se convirtió, ya hizo su oración, ya que participe. No. No se ha bautizado. ¿Sí? Por eso las ordenanzas y los medios para el crecimiento son importantes, mis hermanos. No se trata de liturgias, estas no son liturgias. Las liturgias son las formas en las que cada quien, cómo pone las sillas, cómo nos vestimos los que estamos en casa, si usamos ciertos instrumentos o no. Esas son las liturgias. Estas son ordenanzas. Estos son mandamientos de Dios para los hijos fieles y tiene que surgir de una vida guiada por el Espíritu Santo. Es un gran privilegio congregarse, haberse bautizado y tomar la cena del Señor con dignidad y como lo manda la palabra. Cierra tus ojos. Bendito Señor, nosotros no tenemos la última palabra. Nuestra interpretación, nuestra forma de ver las cosas no es, Señor, lo que ha de guiarnos, porque en un tiempo pasado así lo hizo y nos guió a la perdición y a la muerte espiritual. Papito, es tu palabra clara y sencilla, bien contextualizada, la que nos trae como hijos amados a ser imitadores y seguidores del Dios Altísimo, del amado Redentor Jesucristo, el cual nos llama y nos invita a participar de esto que hoy hemos visto. Gracias, Señor. No somos dignos de sentarnos a tu mesa, pero tú hiciste la obra. Tú abriste la puerta, Señor, para que nosotros pudiésemos participar.
Haznos dignos, Padre. Haznos fieles. Haznos solidarios a la fe que ha obrado la redención en nosotros y que públicamente, en gozo y en alegría con otros hermanos, Señor, ese remanente de tu justicia y de tu heredad que estás edificando, participemos y nos gocemos, Señor, de rememorar la gran obra redentora de Cristo, pero también de anunciar que nuestro Señor viene pronto. Gracias, Padre, porque comemos y bebemos de tu mesa. Gracias porque tú mismo, Señor, como lo hiciste en aquel lugar, aún los pies de tus discípulos has lavado y, Señor, nos haces partícipes de este lavamiento, de esta redención, de esta cena preciosa, Señor, que nos hace sentir y nos hace ver la grande obra tuya en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria sea dada a ti, mi Dios, y no permitas que, como dice la palabra, advirtiéndonos que tomemos indignamente jamás la cena tuya. Mejor abstenernos y ponernos a cuentas delante de ti y volver en arrepentimiento a tus pies para volver a tomarla. En el dulce nombre de Cristo Jesús, yo te alabo y te bendigo, Señor, por las obras que tú haces. Amén. Amén.